Toma tus precauciones, es momento de hablar de fantasmas. Hemos escuchado demasiado de los temas de los fantasmas, fantasmas por aquí, fantasmas por allá, en YouTube lo dicen, en Facebook también, en TikTok vemos también muchos videos de muchos casos donde se presentan muchos fantasmas. Sí, y llega a ser la duda de decir, bueno, ¿qué es un fantasma? La ciencia no ha dado un término como tal sobre qué son los fantasmas ni a qué se le denomina eso, pero más o menos podemos decir que un fantasma es un ente, es un ser paranormal que se presenta en sombras, en luces, en figuras extrañas, en sonidos muy raros, pero que dice la biología y la física, no hay una explicación o un razonamiento de que cuando la persona muere de él desprenda un alma o un espíritu. Y pues esto siempre va a tener mucha influencia de las creencias religiosas y pues de las personales. En mi caso, yo digo que sí existen, pero vamos a basarnos en lo científico, siempre en lo científico. Entonces, pues las razones y las explicaciones que la ciencia da es que pues las preguntas que hace la gente o las respuestas que mismas le dan, pues tiene que ver más con que vio algo mal, que sus facultades mentales no están bien, que pues tiene mala audición, que sea una persona muy sensible, que malinterprete las cosas, que a lo mejor tenía sueñito y pues esa vez se despertó y dijo, es un fantasma. O pues no darle una explicación a todos esos sonidos raros que a veces pasan, a veces es gravedad, a veces algo se cayó. Pero bueno, esto es lo que explica la ciencia. Y bueno, entonces, ¿por qué en algunas ocasiones se puede ver o oír cosas extrañas? Hay un término que se llama alucinaciones hipnagógicas, que consiste en el límite entre la vigilia y el sueño, o sea, antes de quedarse dormido. Es una manera de responder cuando las personas dicen encontrarse directamente, tener encuentros con un fantasma. Otras respuestas son por el estrés y la fatiga que las personas pueden llegar a tener. Entonces, pues el funcionamiento de la vista pues no está al 100, del oído tampoco. Lo único que quieres es descansar y pues por eso es una explicación que también da. Otras son estímulos ambientales en donde, por ejemplo, tú estás en lugares muy fríos, muy húmedos, donde ocurrieron cosas malas y pues tú tienes a dar una explicación de que aquí pasa algo malo, entonces yo no me siento a gusto, yo no me siento bien. La otra también son las expectativas culturales, que por ejemplo cuando una persona me contó una historia de terror, pues yo me puse muy susceptible y entonces pues ya empiezo a crear esas historias en mi mente de que pues algo malo va a pasar o de que alguien me está observando. Entonces ahí vienen las paranoias también. También pues por actividades neuronales anormales, nuestra mente a veces juega con nosotros y pues puede que nosotros pues estemos viendo otras cosas. Entonces, Vero, ¿cómo explicas el cambio de temperatura cuando estamos en lugares donde suelen ocurrir eventos paranormales? Para ello hubo una teoría llamada teoría del calórico, donde dice que el calor es una sustancia de material fluida, invisible y sin peso, que tiene características similares al del material del que está hecho un fantasma. Entonces es denominada calórico. Bueno, se supone que el calórico se conservaba de una manera que no podía crearse ni destruirse, porque acuérdense que es un principio de la materia, pero sí se puede transferir de un cuerpo a otro. Entonces, un objeto caliente que tenía más calórico y este pasaba a uno más frío al ponernos en contacto. Sería la transferencia de calor de un cuerpo a otro. Pero bueno, esta fue descartada. Según el físico angloamericano Benjamin Thompson, fue el que realizó las primeras observaciones experimentales para poder decidir descartar esta teoría. ¿Cómo lo hizo? Bueno, este señor se percató de que el calórico se producía por fricción. Entonces, durante la operación de taladro del ánima del cañón, el taladro se refrigeraba con agua que había que reemplazar pues constantemente porque se evaporaba. Y ahora dirán,
Entonces, ¿cómo explicas que en las películas aparecían los artefactos y aparatos electromagnéticos que podían predecir o podían tener una aproximación y decirnos si un fantasma estaba cerca de nosotros, o los sonidos de alta frecuencia que decían que un fantasma podía contactarse con nosotros sin usar otro medio que no sea la tecnología? Y pues esto a lo mejor se ha parecido a las películas de los cazafantasmas, donde tienen sus artefactos. Entonces, si existen esos artefactos, ¿por qué no podemos investigar más de ellos? ¿Cómo explicas que cuando la gente toma fotos, en ellas se vean entes y eso? Pues bueno. En 1950, Vladimir Gabrovsky, un científico ruso, hizo unos experimentos con los efectos del infrasonido, del por qué hay sonidos que no se escuchan de acuerdo a nuestro oído, pero que sí se pueden sentir, ya saben, las vibraciones, a veces. Y entonces logró determinar que la exposición a sonidos de 7 a 19 Hz pueden inducir a un estado en la que la persona puede estar sometida a sentirse con miedo, paranoia, dolor, temor. Entonces esta fue lo que le bastó a la ciencia para poder afirmar que pues realmente lo que nosotros solemos sentir es por los sonidos. Otras fuentes de infrasonido son los aviones, cuando hay terremotos, cuando hay erupción de volcanes, las avalanchas, las tormentas, cuando hay un lanzamiento pues de cohetes, etc. Ya saben, son cosas que aún están en tentativa, pues son hipótesis, porque pues en sí la ciencia sigue desmintiendo cada una de estas cosas. Sí, así es. Pero hay personas que sí han tenido fuertes experiencias con los fantasmas. Incluso hay otro tema en donde hay que saber diferenciar cuál es un fantasma y un demonio, pero eso va a estar para otro video. Pero sí, entonces yo sé que muchos de ustedes han tenido muchas experiencias paranormales y que ustedes dirán, bueno, si yo desconecté este aparato, no sé por qué sigue funcionando, si lo desconecté o que no tiene pilas. O no sé por qué alguien tiró esto, se cayó esto, si yo estoy completamente solo en la casa. O no sé por qué soñé con tal persona y ya después resulta que murió. O no sé por qué vi un fantasma ahí. O no sé por qué llegué a ver una figura. Son muchas cosas que uno dice, ciencia, ¿por qué me dices que no existen? ¿O por qué mis argumentos no te bastan para poder decir que los fantasmas existen? Pero pues como digamos, es ciencia y pues se va actualizando y nosotros simplemente vamos descubriendo poco a poco las cosas. Pero aún estamos en ese nivel para poder dar explicación a cosas sobrenaturales, aunque yo sé que ustedes dirían que sí existe, pero otras partes dirían no existe. Pero no,